Shalom y bendiciones, amados hermanos. En esta noche de grande bendición estaremos transmitiendo el episodio número 6 de la serie Mensajes que Edifican por Jalel Radio. Recordando nuestro punto de contacto a través de WhatsApp, más 57 304 424 3172 y el correo electrónico labendicionesmia@gmail.com. En el episodio pasado hablamos de las tres posiciones que existen con respecto a la maldición que profirió Noé en contra de su nieto Canaán. Y llegamos a la conclusión de que más allá del acto que llevó a cabo este hombre, ¿sí?, fue tomar una decisión de que dejar que nuevamente reinara en sí mismo la inclinación al mal, ¿sí? Por eso Noé tomó esa decisión tan drástica porque tenía miedo del padre, sí, tenía temor del padre, porque apenas acababan de dejarlos vivir cuando el padre trajo un diluvio y se le habían dado unos ordenamientos nuevos, sí. Entonces Noé, en ese momento, cuando vio que esa inclinación al mal volvió a dar frutos, profirió una palabra de maldición no en contra de su hijo Cam, sino de su descendiente Canaán, ¿sí? Vamos a ponernos delante de la presencia de nuestro Padre eterno. Padre, hoy te damos gracias por este nuevo día que acaba de iniciar, Padre Santo. Ten piedad y misericordia de nosotros, Padre, porque aún en medio de estas situaciones de vida que estamos viviendo, Padre Santo, seguimos cayendo, Padre Santo, seguimos tropezando muchas veces, Padre amado, y hoy te pedimos más que nunca, Padre Santo, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, porque queremos hacer las cosas bien para ti, por ti, porque sabemos que a ti te agrada, Padre Santo, que te obedezcamos en todo momento y que nos apartemos de toda inclinación al mal, para nuestro propio bien, lo dice tu misma Escritura. Así que en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, te damos gracias. Amén. Para dar inicio a este episodio, no nos vamos a fijar en los otros hijos de Noé, Sem y Jafet, sino que vamos a dar seguimiento a la descendencia de Cam y vamos a escudriñar qué nos encontramos en este pasaje, ¿sí? Vemos que la Escritura comienza a decirnos que los hijos de Cam fueron Cus, Misrayim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Javilá, Saftá, Regamá, Safteca. Hijo de Regamá fue Sabai de Cam. Cus fue el padre de Nimrod. Y aquí es donde comienza. Y quiero que haga énfasis en este nombre, ¿sí? Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero en la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Adón, ante Yahweh. Por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Adón, ante Yahweh, ¿sí? Las principales ciudades de su reino fueron Babel, y quiero que preste atención también, Babel, Eré, Acá y Calné. En la región del Sinar, desde la región de Nimrod, salió hacia Siria, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Cala. Misrayim fue el antepasado de los ludeos, los amoneos, los leavitas, los naftuitas, los patruseos, los caljuitas, de quienes descienden los filisteos, y quiero que también preste atención de este nombre, los filisteos y los captoritas. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed, y el antepasado de los jebuseos, y quiero que también presten atención a esto, amado hermano, porque es necesario. Los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos y los arbadeos, los semareos y los jamatitas. Luego estos clanes cananeos se dispersaron y su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, y quiero que también preste atención en esto, Sodoma, Gomorra, Admá, Sebollín, hasta Laza. Estos fueron los descendientes de Cam, según sus clanes, en idiomas, territorios y naciones. Vemos que la palabra nos abre diciendo en el capítulo 11 del libro de Génesis, que en ese entonces hablaba un idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros, aquí donde comienza nuevamente a fraguarse la inclinación al mal, ¿sí? Mira lo que dice, un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedra y asfalto y de mezcla, ¿sí? Luego dijeron, construyamos una ciudad, y aquí es donde empieza lo terrible, amados hermanos, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Lo que estaban diciendo era que prácticamente ellos no querían sujetarse a nadie, sino que querían hacer lo que ellos se les viniese en gana.
¿sí? Por eso el mismo Padre, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente, ¿sí?, bajó a observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Adón dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma, y esto es el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Ustedes se imaginan que después de que florece nuevamente esta inclinación al mal, el Padre no hubiese traído esta situación, ¿sí?, que confundió los idiomas. Ustedes se pueden imaginar en ese momento que ellos pudieran seguir hablando, ¿qué no hubiesen hecho? Sí, el verso 8 nos dice que de esta manera Yahweh los dispersó de allí por toda la tierra. Lo que ellos temían fue lo que les aconteció. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Adón, el Dios del cielo, confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Por eso hay un versículo que dice: al impío, lo que teme el impío, eso le va a sobrevenir, ¿sí? Entonces ellos no querían ser dispersados, y fue lo que le terminó viniendo sobre ellos, ¿sí? Aquí vemos, amados hermanos, un análisis, una situación terrible. Luego del diluvio comenzaron las obras de maldad que mostraron al darle la espalda al Creador santo y bendito y su instrucción. Yahweh dijo: este es el comienzo de sus obras. Nuevamente la inclinación al mal estaba emergiendo entre los descendientes de Can, y esto trajo como consecuencia que hubiera una confusión de idiomas a partir de ese momento, ¿sí? Se dejó de hablar un solo idioma y reinó la confusión entre ellos. Otra cosa que podemos resaltar de este pasaje son las ciudades que construyeron. Todas estaban alejadas de la voluntad del Padre. Incluso los descendientes de Can se convirtieron en los enemigos, o se convertirían, mejor dicho, en los enemigos acérrimos del pueblo de Israel en un tiempo futuro. La humanidad no quiere sujetarse a la instrucción de Yahweh, porque los deseos pecaminosos del corazón a través de la Yetzer Hará, que es la inclinación al mal, había que dominarla, como en efecto en una oportunidad se le dijo a Caín, ¿sí? En el verso 6 del capítulo 4 de Génesis reposa este verso. Entonces Yahweh le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. Mira lo que dice la Escritura. Si tú haces lo bueno, entonces no tienes por qué estar cabizbajo. Pero si tú haces lo malo, el pecado está a la puerta. Sí, está a la puerta. Es como una fiera salvaje que está esperando que tú dejes el paso en rebelarte en contra del Padre para tomarte como una presa y dominarte. Pero más sin embargo, tú puedes dominarlo, ¿sí? Y aquí es donde nos habla la misma Escritura, en el mismo libro de Génesis capítulo 4, verso 6, de que el dominio propio estaba allí presente. O sea, tú puedes tomar la elección. Y hasta ese momento podemos ver que había un libre albedrío, ¿sí? Entonces, mucho más adelante vamos a poder entender cómo es el libre albedrío cuando se da la Torá, cuando se da la instrucción, y esto va a ser de grande bendición, amados hermanos. De esta forma, el Padre buscó a personas temerosas para darle su instrucción, hasta que llamó a un hombre de Ur de los Caldeos llamado Abraham. Como enseña esta triste historia, ver cómo el Padre en su santidad, ¿sí?, ver cómo la creación le daba la espalda, pero Yahweh, nuestro Padre eterno, siempre cumpliría su propósito en enseñar a su creación sus mandamientos, preceptos y estatutos, mostrando su fiel amor y misericordia por la humanidad. En el Salmo 32 hay algo que reposo y quiero dejárselo ya para finalizar. Dice la Escritura, Salmo 32, verso 8, el Adón te dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejo y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchos son los sufrimientos de los malvados, pero el gran amor de Yahweh envuelve a los que en él confían. Ver cómo le damos la espalda al Padre es lamentable, amados. Por eso es necesario rendirnos delante de su presencia. El Padre es bueno y perdonador, y muestra su fiel amor por 1000 generaciones de los que le temen, pero visita hasta la tercera y cuarta generación de quienes le aborrecen. Esto es Mensajes que Edifican de Jalel Radio, episodio número 6, esperando